Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Hoy voy a poner un vídeo que se está viralizando, yo lo voy a viralizar por aquí, que es de un sacerdote, me vais a permitir que lea el nombre, que es Javier Ruiz Castillo, ¿vale? Que está en Moyabamba, no sé si era en Perú o perdona si me equivoco, pero vamos a ver, es un clip muy corto y por lo visto, yo ya había visto alguno suyo. No es algo que sea singular, sino que se dedica a decir, pues, básicamente lo que la Iglesia tendría que estar diciendo, lo que ha dicho siempre, hasta que se pegó un frenazo como diciendo, nos hemos equivocado en la pastoral, hay que frenar, y no hacer caso a los profetas de calamidades, la religión del Dios hecho hombre y la religión del hombre hecho Dios se han encontrado y en vez de enfrentarse se han dado un abrazo. La humanidad se encuentra por un buen camino, ¿no? Como decía Juan 23. Por sí sola, no hace falta decirle ya, eso es lo que decía, ¿no? Al principio del concilio, que ya asomaba una infiltración que causó una enajenación y una ingenuidad, diría yo casi, añado casi por prudencia, pecaminosas. Y entonces, de repente, en estos tiempos tenemos un sacerdote que yo sepa es un sacerdote que no celebra misa tradicional, pero es que aquí estamos por la verdad. Y este hombre está diciendo la verdad. No sé si me vas a ver, pater, pero te lo digo. Algún protestante me dirá, no llaméis padre a nadie. Bueno, estoy llamando pater a este sacerdote porque él representa la autoridad de mi pater, el único, Dios Padre. Como es un heraldo de él, y encima está cumpliendo su deber de decir en público lo que hay que decir, ¿qué es lo que se ha dicho? Lo abominable es que hoy en día este sacerdote se haga viral, este sacerdote sea la excepción. Somos como un cuerpo infectado y nos cae una gotita de antibiótico y ya creemos que es la bomba, cuando ya no recordamos ni lo que es estar en salud. Por eso nos sorprende. Pero es donde estamos. Así que yo quiero aportar empujando un poco más y en este canal subiendo su intervención. Y la vamos a ver ahora. Misericordia no es lo que ahora está de moda decir que algunos pastores están diciendo. Y es que se puede comulgar en pecado mortal. Y eso no lo puede decir, ni el Papa puede decir que se puede comulgar en pecado mortal. Ni un ángel vestido de luz puede decir que se puede comulgar en pecado mortal. Porque es palabra de Dios. Quien coma el cuerpo de Cristo indignamente, comerá su propia condenación. Lo diga quien lo diga. Y ahora hay pastores que lo están diciendo. Y algunos muy altos. Pues darán cuentas a Dios y se irán al infierno si no se convierten. Por llevar a las ovejas a la perdición. Misericordia no es decir que no hay pecado. Es que estamos en la Iglesia de la Misericordia. Siempre hemos estado en la Iglesia de la Misericordia. La Iglesia de la Misericordia no es ni la Iglesia del posconcilio, ni la Iglesia del Papa Francisco. La Iglesia de la Misericordia ha sido la Iglesia de siempre, la de hoy y la de ayer. Siempre la Iglesia ha sido Iglesia de Misericordia. Y por eso siempre ha habido santos en la Iglesia. La Iglesia de hoy no es más misericordiosa que la de ayer, porque yo no soy de la Iglesia ni de Juan Pablo II, ni de Francisco, ni de Benedicto, ni de Pío XII, ni de Bonifacio VIII. Soy de la Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Cristo siempre ha sido misericordiosa. Yo la estaba oyendo y es que me entraba un calor, un fuego, que es el calor, el fuego de conversión. Decir lo que hay que decir. Pero a este pater yo le invito a decir, pater, vamos a decirlo claro, anímese todavía más, vaya hacia adelante, mire la verdad, mira el sol de frente. Porque aunque duela, nos hará libres, la verdad nos hará libres. La Iglesia se frenó en los años 60 porque fue como el pueblo de Israel sacado de Egipto. La historia del pueblo de Egipto, o sea, del pueblo de Israel en Egipto, es la historia de la Iglesia peregrina durante 1960 años. Es liberada y llega a Canaán, y cuando llega a Canaán que ve gigantes y tiene miedo. Decide echarse atrás. Estábamos mejor en Egipto, parece ser. La Iglesia le pasó lo mismo. Fue liberada, ¿por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial salieron los signos de que ya estamos tocando al fin de los tiempos. Como usted dice, esta sociedad se merece un castigo y la pandemia es poco, por supuesto, pero es que estamos ya recibiendo estos castigos y la apostasía dentro de la Iglesia, como usted bien dice, es uno de los castigos. No encontrar la verdad allá donde se la busca. La Iglesia es la franquicia de la verdad. Tú te vas, por ejemplo, perdón por
por ejemplo, te vas a un McDonald's y en el país que sea, la hamburguesa te va a saber exactamente igual. Hoy en día no, la iglesia no está ni al nivel de un McDonald's. ¿Por qué? Porque tú te vas a una parroquia y en una te dicen una cosa, tú te vas a otra y en otra te dicen otra cosa, y en otra te dicen otra cosa, y en otra te dicen otra cosa. Y son los que venden la etiqueta de los soberbios. Baste ya de decir las cosas del revés. Tenemos la sartén por el mango, porque estamos del lado de la verdad. ¿Por qué quisimos ser cortados por esa espada de doble filo? Ser modelados por las manos del alfarero de verdad. No, como dicen muchos ahora, ¿no? Se coge y hay un saco de boxeo donde pagan sus frustraciones. Ese saco de boxeo se llama la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, los tradicionalistas, lo que sea, que han puesto y dicen fariseos. Pero lo que se están equivocando es en juzgar precipitadamente a ellos. ¿Por qué? Porque el que hace algo mal necesita a alguien que echar la culpa, y no puede ser otro que aquel que protesta. Fijaos la división interna tan rampante, y el momento escatológico, Concilio Vaticano II, cuando se hace la votación para incluir a María, que el plan era hacerla corredentora y medianera en el propio concilio, el aula conciliar se divide por la mitad, en piace y non piace. ¿Por qué? Porque este es el momento escatológico. Es que es así. Cualquiera tiene que ver los signos. No tenga miedo, pater. Porque yo lo que estoy haciendo es recitar las 3 señales famosas de el Concilio de Trento, para saber si Cristo está cerca, que son que el Evangelio ya se ha predicado a todo el mundo, ahora sabemos lo largo y ancho que es el mundo, y sabemos que el Evangelio más o menos de una forma u otra ha llegado a todas partes, que sobrevenga la gran apostasía, y es lo que venimos viviendo. No puede ser que esto sea como la política, porque no puede ser. La Iglesia debe intervenir, tiene que influenciar, tiene que irradiar su calor a la política, pero no al revés. ¿Por qué? Porque ahora vivimos a placer del Papa que viene. Un Papa es así, un Papa es asá. Juan Pablo II era el Papa de tal, Benedicto XVI el de la fe, Francisco el de la misericordia. Y eso no está bien, porque es como si durante el tiempo que dure el reinado de cualquier papa nos dedicáramos exclusivamente a un trocito, y es al final sesgar una verdad que es holística, que es católica, que es universal, que incluye la fe, la esperanza, la caridad, la misericordia, todo a la vez. Y no podemos estar sojuzgando la verdad en base a una premisa. Hoy, estos 15 años que dure el siguiente Papa, 20 años, vamos a ver la Iglesia desde este prisma. No es así, no es así. Tenemos todas las armas para luchar el buen combate y solo estamos usando una cada vez. Esta es la misericordia, y encima malentendida. Por supuesto, es que usted ha dicho la verdad, y la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Es una locura lo que está pasando. Es una locura. Es que la sociedad, incluida la Iglesia, tenemos en Cáritas la Agenda 2030, en Manos Unidas la Agenda 2030, en la web de la Conferencia Episcopal mencionada también la Agenda 2030. La Agenda 2030 va en contra de la fe católica, y es imposible que la Iglesia, bueno, desde el Vaticano también, y pastores de muy alto rango lo están diciendo, y yo me uno a su homilía para decir: Carta a los obispos de Buenos Aires, punto número 6, donde se dice que la pareja de adúlteros vueltos a casar que no ha conseguido la nulidad, es decir, si no consigues la nulidad es que la Iglesia está reconociendo que ese matrimonio es válido. Dice que si existe la vía de la continencia, pero si esa vía de la continencia es imposible, aún así se puede ir a la confesión y seguir comulgando. Oiga, si usted va a la confesión con una mentalidad tal cual la pone en este documento, lo que usted va a hacer es que no tiene propósito de enmienda, porque ha visto que no le han dado la nulidad y que la vía de la continencia no es posible, y aún así puede ir usted a confesarse, algo que va a ir con la mentalidad de decir voy a volver a caer. Si no hay propósito de enmienda, la solución no puede tener efecto, y lo que se está legalizando es la comunión en pecado, el sacrilegio. Dígalo, acabe de decirlo, te pegue ese pequeño empujoncito más y diga la verdad. La verdad es que desde la propia silla de Pedro se está legalizando en documentos magisteriales de la Iglesia, o que pretenden serlo, que se comulgue en pecado. Ya no con la sodomía, sino, por ejemplo,
con los divorciados vueltos a casar, adúlteros al fin y al cabo, y esto ya se ha hecho en ejemplos notorios y públicos con los obispos del área de Reconquista, me parece que era, que hicieron un acto público con 30 parejas de adúlteros que se hicieron la foto ahí invitándonos a comunión. Esas 30 parejas tienen 30 cónyuges que están tirados por ahí, abandonados, repudiados, que estarán viendo esas fotos y estarán diciendo: ¿dónde queda la verdad? ¿Dónde queda el derecho, la justicia, la Iglesia? ¿Dónde está? Pues usted ha dicho muy bien, y espero que esas palabras prendan fuego, porque lo que nos están contando es un cuento para al final hacer de la Iglesia como la política mundana de hoy en día, que es una cuna de hipocresía. Y no queremos eso, porque lo voy a decir bien claro, la verdadera misericordia es que exista una ley a la que atenernos, a la que pidamos la gracia para cumplirla y que cumpliéndola seamos felices. Lo dice el Antiguo Testamento: esta ley te la doy para que tú seas feliz en la tierra, y además os doy preceptos que no están fuera del alcance de vuestro cumplimiento. Y nos hemos achantado, y eso no es la Iglesia, y eso es una cosa, es una epidemia que lleva extendida más o menos desde los años 60, si bien ya la deriva venía antes. En ese momento se da la carta, la patente de corso conciliar, con documentos, con hojitas, para que podamos tener ese camino a seguir y nos sofronicen en cada homilía desde hace 60 años para convertirnos en verdaderos ejemplos de laxitud, de tibieza. Y no queremos eso. Si hubiera más sacerdotes como usted, el viejo cuento, ¿no?, que yo he oído que algún obispo que parece conservador hoy en día dice: no, es que eso es una arma que usa temas como la fraternidad, ¿no?, que utiliza el diablo, ¿no? No, oiga, déjese de cuentos de viejas. El cuento de vieja típico de: no, es que el Papa no hace nada porque está rodeado de mala gente. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. No somos, o sea, el dogma de la infalibilidad papal no se trata en excusar cualquier cosa que diga el Papa arguyendo que está rodeado de gente mala. Eso no es el dogma de la infalibilidad papal, eso es un cuento de viejas, es un ardid sectario del que yo no quiero participar. Los papas se equivocan y son responsables de sus homilías, sus documentos, sus entrevistas, sus intervenciones, sus twitters, aunque no se los escriban, tengan cuidado, pues entonces ¿quién les está poniendo tales cosas, no? Y se pueden equivocar. ¿Y qué pasa entonces? ¿No? Esto es una secta realmente. No tenemos la razón, la verdad que se ha dado a conocer para buscarla, para entenderla, para descubrir. Y en cambio nos hemos convertido en una secta de viejas, de apacentadas y muertas en la tibieza, en la senectud. Nos hemos vuelto una iglesia senil. Eso es lo que hemos hecho con la droga, ¿no? Parece que los 60 pasaron el LSD, pasaron la marihuana y pasaron la droga de la misericordia, como Juan XXIII y Pablo VI, que dijeron en los discursos del concilio que aquí el combate de siempre, el buen combate que decía San Pablo, ya no hay que pelearlo, que aquí nos dejamos de historias y ya está. Y esto está puesto en los documentos, porque los documentos, aunque se diga la verdad de la Iglesia, se afirme en algunos puntos, por otro lado se le niega, y hay una cosa y la otra en un mismo documento, y eso no se puede permitir. Tenemos que abrir el debate ya, se tiene que decir sin complejos que esto no es una cosa de brujas de la fraternidad sacerdotal San Pío X, miren qué malo es Lefebvre, mira qué malo es tal. Primero mirémonos al espejo y resolvamos el tema ya, para saber si lo que estamos haciendo, llamar a alguien sin argumentos de esta cosa para limpiarnos la conciencia y poder dormir calentitos y tranquilos un día más, y darnos abrazos con jacuna y hacernos fotos con las pastorales juveniles que no sé si han oído hablar alguna vez de la castidad y cosas por el estilo. Eso ni es amor, ni es verdad, ni es razón. Y se está atacando al dogma de la infalibilidad papal con la praxis de muchísimos, el 99% de los obispos y de los sacerdotes, que están excusando los errores de Roma, que no son de ahora solo, diciendo que no, es que el Papa está rodeado de gente muy mala. Yo he oído a gente decir: los conservadores mataron a Juan Pablo I, pero seguro que hay gente diciendo: los progresistas mataron a Juan Pablo I, y al final no sabemos nada, y esto es un cuento de viejas para echarnos la culpa de estar divididos como la política. Izquierda contra derecha y luego son las mismas manos del demonio. Un juego de trileros. Bueno, pues gloria a Dios. ¿Por qué? Por la verdad. Pero fíjense lo que dice el Señor en el Evangelio. Yo le tengo que aplaudir a este sacerdote, le tengo que hacer un vídeo, le tengo que alabar,
No, en realidad es que obreros inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer. No tengo que darle yo las gracias a usted. No tengo que yo decirle muy bien, porque lo único que ha hecho usted es hacer su trabajo. Pero como estamos en una época de tibios, el hacer su trabajo normal parece que sea una misión estratosférica venida de otro mundo. Y no es así. Así que a ver si nos vamos acostumbrando a este tipo de homilías, a ver si nos vamos acostumbrando a ser valientes. Quis ut Deus.